La Sociedad Peruana de Hidrocarburos, como ustedes ya deben de saber, es una sociedad que tiene apenas un año de creada. Se creó el año pasado, justamente en el mes de marzo, y reúne a 17 empresas del upstream. No tenemos empresas ni del midstream ni del downstream, solamente tenemos empresas del E&P, porque creemos que es una problemática muy concreta la problemática que tienen estas empresas. Cuando nosotros estudiamos, fuimos convocados por estas empresas, la doctora Beatriz Merino, la presidenta, para formar esta sociedad. Hicimos una investigación de ver cuáles eran los problemas que estaban sufriendo las empresas y por qué era necesario que tuvieran una vocería fuerte y un liderazgo que cambiara las cosas. Y nos encontramos con que efectivamente había una baja de la producción de petróleo de 195.000 barriles aproximadamente a fines de los 80, a principios de los 90, a 62.000 barriles en los últimos años. Nos encontramos efectivamente con que de las 17 cuencas que tiene el Perú, 2/3 están casi inexploradas o exploradas muy superficialmente. Nos encontramos efectivamente que los niveles de exploración y explotación estaban muy bajos, bajando. Nos encontramos con muy poca competitividad de las empresas y con una serie de trabas y problemas a niveles normativos y niveles de procedimientos en las instituciones públicas que impiden que este sector de hidrocarburos se desarrolle. Cuando nos hemos puesto, lo primero que nos planteamos fue investigar todo esto para poder hacer un documento que pudiera resultar un documento de ayuda al Estado peruano y también a las empresas y a todos los actores del sector, que fuera, digamos, algo así como una bitácora, una guía para poder salir de este entrampamiento y resolverlo desde el fondo. Y nos encontramos con que tenemos que hacer una reforma de fondo del sector. Es decir, aquí no se trata simplemente de poner parches, de cambiar esta normativa, de evitar esta traba, de cambiar algunos funcionarios, sino que aquí el problema era de fondo. Nos dimos cuenta que a este gran problema se necesitaba una gran solución. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que a nivel de políticas públicas el sector hidrocarburos no existía, estaba totalmente invisibilizado. Y si un problema no está visibilizado a nivel de políticas públicas, no genera consensos nacionales y por lo tanto, si nosotros destrabamos algunas cosas, si nosotros cambiamos algunos reglamentos, que es importantísimo hacerlo y lo estamos haciendo, pero si no vamos al fondo del tema, que es que el Estado peruano no tiene una política pública específica, clara, visible y lúcida en relación al sector hidrocarburos, pasa el gobierno, viene otro gobierno y pueden volver a cambiar esa normatividad, esa reglamentación y volvemos al mismo problema. Se trata de que tengamos una política de Estado que vaya mucho más allá de que cada 5 años cambien las normas. Entonces, en la Sociedad Peruana de Hidrocarburos hemos elaborado un documento que se llama el Libro Blanco de los Hidrocarburos, que se presenta este 6 de marzo en las instalaciones de Petroperú. Están todos cordialmente invitados, les va a llegar por supuesto las correspondientes invitaciones. Y lo que he traído aquí es un pequeño avance, un resumen muy somero de este libro, porque es un libro, y lo que he traído aquí es un avance, ¿no? Este libro tiene 3 capítulos o tres pequeños libros a su vez. Uno es el enfoque estratégico en las políticas públicas. ¿Cuál ha sido la política del Estado peruano para con la industria de los hidrocarburos, en especial el petróleo? Porque es ahí donde hemos encontrado, digamos, la raíz de los problemas que tiene el sector. Segundo,
El segundo capítulo es por una nueva arquitectura institucional, porque otra cosa que hemos encontrado es que el diseño institucional del Estado, el diseño de la burocracia estatal, no está hecho para acompañar al sector hidrocarburos en su promoción y en su desarrollo. Es decir, no existe un área del Estado que se preocupe solamente por este sector y que lo saque adelante. Ese es otro de los problemas que hemos encontrado. Y tercero, mejorando el modelo regulatorio, que efectivamente se tienen que tomar decisiones normativas para incrementar la competitividad, porque el actual marco regulatorio definitivamente no es el mejor para promover la industria y hay que hacerle modificaciones. Un enfoque estratégico en las políticas públicas. En el Perú, la política pública de hidrocarburos tiene características particulares que no le permiten lograr los objetivos y resultados orientados a constituir una industria competitiva y capaz de satisfacer las demandas de consumo de petróleo y gas en el país, promoviendo el desarrollo económico y social. Efectivamente, cuando nosotros hemos empezado a revisar toda la legislación que tiene que ver con el tema hidrocarburos, por lo tanto toda la legislación con el tema de energía, hemos visto que no hay una política pública específica para el sector hidrocarburos. No hay una política pública para el sector hidrocarburos con un espacio para el sector, con un espacio para nosotros, con un lugar específico en los objetivos, en las metas, con unos objetivos y unas metas claras para el sector. ¿Y por qué es importante esto? ¿Qué cosa es una política pública? El Estado identifica un problema en el país, identifica una situación que tiene que corregir y empieza a elaborar conjuntamente con todos los sectores involucrados, o sea, consensuando con todos los sectores involucrados, lo que son las estrategias para solucionar ese problema con objetivos y metas concretas. Todo este proceso, que es un proceso largo y muy serio, se llama políticas públicas, y eso es lo que un Estado tiene que hacer para poder tener una estrategia para desarrollar un sector que en un momento tiene problemas, y eso no lo tiene en este momento el Estado peruano. Entonces, y es importante no solamente porque el Estado peruano debe tener esa política pública, sino porque la política pública genera consensos en los países, consensos no solamente entre empresas, Estado y ciudadanía, sino en la ciudadanía en general. Si nosotros vemos países como Estados Unidos, donde el petróleo y el gas es un orgullo nacional, y donde las empresas petroleras pueden hacer publicidad sobre la generación de energía sin ningún problema, sin ningún complejo, y aquí cuando hablamos de petróleo prácticamente tenemos que escondernos debajo de la mesa porque nos identifican con problemas de corrupción, con problemas de deterioro ambiental, etc. Si vemos países como México, donde el orgullo nacional es el petróleo, prácticamente el petróleo corre por las venas de los mexicanos, o Colombia, otros países, tenemos que preguntarnos qué pasa en el Perú, que el Estado, las empresas y los ciudadanos no hemos podido crear ese consenso social, ese contrato social, en el cual nos sintamos orgullosos de nuestro potencial hidrocarburífero y se apoye totalmente al gobierno y a las empresas para que lo desarrollen. Entonces, he ahí la importancia de que el Estado tenga una política pública clara para este tema de los hidrocarburos. La política de hidrocarburos es una política implícita, que está en estos momentos subsumida en la política general energética. Está aislada de la política nacional de competitividad. No existe ni una sola mención a los hidrocarburos en la política nacional de competitividad, y tiene una limitada visión estratégica para la gestión del sector y el aprovechamiento de las oportunidades perdidas. Política Energética Nacional 2010-2040. Se ha analizado esta política, que es la política que debería promover, digamos, el sector, y hemos visto que de los 58 lineamientos de política, solo 4 hacen referencia a los hidrocarburos y lo hacen de forma tangencial, que son estas 4 que están aquí puestas, ¿no? Dice, contar con una matriz energética diversificada, con énfasis en las energías renovables, hidrocarburos, geotermal y nuclear,
alcanzar la suficiencia de la infraestructura, autonomía energética en toda la cadena de suministro de electricidad e hidrocarburos, alcanzar la cobertura total del suministro de electricidad e hidrocarburos, desarrollar la industria del gas natural, promover el fortalecimiento de los sistemas de transporte y almacenamiento de hidrocarburos. Son esos cuatro lineamientos de 58 de la política energética, para que vean cuál es la importancia que se le da a los hidrocarburos. En la política energética se puede observar que el Estado peruano se orienta al cambio de la matriz energética, la suficiencia, competitividad e independencia en el desarrollo en el suministro energético en el país, así como al desarrollo de la industria del gas natural como prioridad. Tal como dijo el señor Ferreiro, los proyectos para el desarrollo del gas natural son proyectos que se van a ver sus efectos a largo plazo. Por lo tanto, no podemos dejar la producción de petróleo, que en este momento tenemos un déficit en la producción, un déficit en la balanza comercial de hidrocarburos, de lado, y poner por delante el cambio de la matriz energética a usos de energías renovables, ¿no? y más limpias, cuando eso todavía tiene un horizonte de largo plazo. Entonces estamos perdiendo de vista la falta de competitividad del sector, perdiendo de vista que el consumo de diésel sigue subiendo. No estamos enfrentando eso, sino que estamos poniendo como prioridad el tema del cambio de la matriz energética. Y entonces esto coloca la producción de petróleo en un lugar subalterno entre las prioridades del Estado. Se centran en la infraestructura, pero no hacen explícita la necesidad de garantizar el autoabastecimiento por la explotación de un recurso que sí existe en el país con el fin de promover la seguridad energética del Perú. Esto es un cuadro donde podemos ver cómo la política nacional de competitividad está por fuera de la política energética, no están relacionadas. ¿Cómo así? Primero, que no se nombra al sector hidrocarburos en esta política nacional de competitividad, y segundo, que no existen instrumentos normativos o recursos que articulen esta política nacional de competitividad con la política energética 2010-2040. Están desgajadas una de la otra, lo cual no debería ser. Y en la política de hidrocarburos, como objetivos, tenemos autosuficiencia en la producción de energéticos, más gas, menos petróleo y derivados. La forma implícita que tiene la política de hidrocarburos en el Perú la vuelve dependiente de la política energética, quitándole visibilidad y espacio para generar cambios hacia su empoderamiento. Es decir, no tiene, como les he dicho, un lugar específico, no tiene una visibilidad, no tiene un liderazgo, no tiene un espacio en el cual todo el Perú se pueda ver reflejado en esta política de hidrocarburos. Entonces, de esa manera, al no tener visibilidad y no tener espacio, no podemos generar cambios para empoderar el sector hidrocarburos. Entonces, el problema que plantea el objetivo principal de la política energética 2010-2040 radica en que no se puede hacer un cambio rápido de la matriz energética, puesto que el cambio de combustibles fósiles a energías naturales o sostenibles, como el gas natural, contrasta con la realidad del mercado peruano. La demanda de petróleo se incrementa consistentemente frente a la oferta. Es decir, por privilegiar el cambio de la matriz energética, que es un cambio a largo plazo, se ha dejado de lado la promoción del sector, sobre todo de la producción de crudo, que efectivamente su demanda se está incrementando. Este es, digamos, el consumo, ¿no?, de energía, y efectivamente el 60% es hidrocarburos, ¿no? Después están leña, bosque, electricidad, carbón mineral, bagazo y energía solar. Y esto todavía se está incrementando. Entonces no podemos soslayar este problema que es de corto plazo para simplemente dedicarnos al cambio de la matriz energética, que es a largo plazo. Antes de diversificar la producción energética, es preciso solucionar el problema de la brecha entre consumo y producción y de una balanza comercial deficitaria respecto del petróleo. Asimismo, el cambio de la matriz energética debe considerar, además de criterios ambientales,
También criterios económicos, estratégicos y logísticos entre las diversas energías explotables de forma sostenible en el país. Otros problemas de la política de hidrocarburos. Está aislada de la política nacional de competitividad, ya lo dijimos. No está articulada con otras políticas como la de la modernización de la gestión pública. El NUMES, que es la nueva matriz energética sostenible, no ha sido aprobada oficialmente. Esta se realizó en 2012 por un estudio del BID, en el que participaron el MINEM y el MEF. El Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016, el PESEM, y el Plan Estratégico Institucional 2012-2016, el PEI del MINEM, solo tienen 2 líneas de acción para los hidrocarburos: fortalecer el marco normativo del subsector hidrocarburos y actualizar la información relacionada a la actividad de hidrocarburos y optimización de la gestión del subsector hidrocarburos. Es decir, ha habido realmente un no mirar al sector hidrocarburos, un no darle prioridad a este sector. El Estado, el gobierno no nos ha mirado y no nos ha puesto en el lugar que realmente nosotros debemos estar. Hace poco uno de los ministros, el ministro de Economía señaló en una reunión que efectivamente ha sido una pena que el sector hidrocarburos no haya estado en la prioridad del gobierno y que quieren que este próximo año el sector hidrocarburos sea efectivamente una prioridad. Entonces, en este libro blanco de hidrocarburos nosotros hemos analizado todas estas normativas, estas leyes. Esto es solo un avance, está bien, digamos, desarrollado en el libro que vamos a presentar el 6 de marzo.